Hola y gracias por sumarse a este análisis donde vamos a desentrañar una de las paradojas más grandes y, la verdad, más frustrantes de nuestra época moderna. O sea, en un mundo que está absolutamente obsesionado con el bienestar, ¿por qué sentimos que hay tanta angustia a nuestro alrededor? Bueno, hoy vamos a explorar una perspectiva fascinante que se basa en las reflexiones de los psicoanalistas José Luis Jureza y Alexandra Cohen. Vamos a analizar cómo esta necesidad casi obligatoria de ser felices podría ser, irónicamente, el motor que está impulsando nuestra propia desesperación. A través de este recorrido, la idea es desarmar algunas ideas preconcebidas y ver cómo el mercado ha tomado una emoción humana supernatural y la ha transformado en una obligación totalmente agotadora. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto con una frase de Sigmund Freud que es, sin duda, una bomba. A ver, leer que el programa de ser felices es irrealizable nos genera casi siempre un rechazo inmediato, ¿verdad? Es como un balde de agua fría. Pero ojo, porque esta idea sienta las bases de un argumento central en contra de toda esa positividad forzada que vemos hoy. Lo que Freud nos plantea aquí no es para nada una visión pesimista de la vida, sino una advertencia súper profunda. Intentar forzar un estado constante de plenitud, de estar siempre arriba, va en contra de la propia naturaleza humana. Es literalmente como intentar atrapar el viento. Cuando perseguimos algo inalcanzable como si fuera una obligación ineludible, bueno, el fracaso está 100% garantizado. Punto número 1. El mandato de ser feliz. Una exigencia agotadora. Fíjense cómo hoy en día la felicidad ya no se ve como algo espontáneo o como el resultado natural de vivir una vida con sentido. Para nada, se ha convertido en un mandato implacable. Pensemos en un mercado financiero, ya saben, con sus acciones súper volátiles, bonos y especulaciones rápidas. Bueno, los autores nos muestran que hemos creado un mercado emocional que funciona exactamente igual. Hemos atado nuestra autoestima a la misma volatilidad de la bolsa de valores. Un día sube muchísimo porque logramos ser productivos y al día siguiente se desploma por completo. El estado de ánimo es ahora una divisa más, sujeta a la especulación y a esa presión constante de tener que estar siempre produciendo bienestar. Y claro, en medio de todo este caos del mercado emocional, aparece un salvavidas muy tentador: la literatura de autoayuda. Lo fascinante aquí es cómo los autores la definen. La llaman una religión sin cielo. Es un concepto increíble, porque funciona como un mecanismo moderno para lidiar con nuestra incertidumbre. Nos da esa ilusión súper reconfortante de que, si simplemente nos esforzamos lo suficiente, seremos felices. Pero esto crea un espejismo bastante peligroso, porque nos hace creer que todo depende de seguir los pasos de un manual, ignorando por completo todo el contexto social, político y económico que inevitablemente nos atraviesa a todos. Y es justo aquí donde nos topamos con una paradoja enorme. Siempre nos han dicho que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero basándose en las ideas de Lacan, los autores plantean que, en este contexto particular, la esperanza puede ser una trampa. Esperar constantemente un futuro ideal, completamente libre de dolor, nos deja atados a una ilusión que simplemente no se puede realizar. Cuando vivimos a la espera de esa felicidad absoluta y empaquetada que nos promete el mercado, lo único que logramos perpetuar es una insatisfacción crónica, y eso, a la larga, nos lleva a una desesperación muy profunda, al darnos cuenta de que ese ideal nunca, pero nunca llega. Pasamos al punto número 2, anestesia emocional. El intento de adormecer el dolor. Como nos resulta humanamente imposible cumplir con este mandato tan agotador de estar felices 24/7, pasamos a la siguiente fase, la anestesia. Nos sumergimos en lo que los autores describen como un discurso higienista. Básicamente, la premisa es intentar vivir una vida totalmente aséptica, rechazando cualquier fluctuación emocional que sea normal. Y esto lo vemos en nuestro lenguaje de todos los días. O sea, pensemos en la banalización de la medicación con esos apodos casi cariñosos como tomarse un Clona o un Ribu. Ante la más mínima señal de angustia, buscamos una pastilla para mantener una falsa ilusión de control, asumiendo siempre que lo tóxico viene de afuera, como si no fuera parte natural de la condición humana. Y, ojo, porque la cultura pop y la ficción ya nos venían avisando de todo esto hace mucho tiempo. Pensemos en clásicos como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o en películas como Equilibrium, donde literalmente es ley suprimir las emociones con inyecciones para evitar problemas. O yéndonos a algo más moderno, las pesadillas tecnológicas de Black Mirror. Todas estas historias ilustran a la perfección esta teoría psicoanalítica. Nos muestran el terror absoluto de una sociedad que ha sido despojada de emociones genuinas. Nos advierten que este afán obsesivo por erradicar cualquier tipo de dolor termina en última instancia erradicando nuestra propia humanidad y abriendo la puerta al control total. Sección número 3. La ideología de la felicidad. El modelo productivo.
Tenemos que entender que esta obsesión no es para nada inocente ni neutral. Tiene raíces ideológicas súper profundas que moldean cómo nos comportamos y cómo nos juzgamos los unos a los otros. Pensadores como Franco Berardi y Salah Ahmed han desarrollado este concepto de la ideología felicista. Y es un giro de tuerca muy fuerte. La promesa de la felicidad funciona en realidad como una herramienta para disciplinarnos. Nos dice qué es lo correcto y qué es lo normal. Si alguien no está en esa búsqueda constante de superación personal, o si no muestra una actitud súper positiva todo el tiempo, la sociedad lo etiqueta como disfuncional. Es un mandato que nos obliga a encajar perfectamente en la maquinaria de la productividad, pero disfrazado de bienestar. Todo esto nos lleva a un punto de inflexión en nuestro análisis y nos pone frente a una pregunta que cambia todo el enfoque. ¿Desesperación por qué? O sea, si el mercado nos está prometiendo tantas soluciones y métodos mágicos, ¿por qué seguimos sintiendo este vacío tan grande? Y la respuesta es que el consumismo está intentando satisfacer algo que no tiene forma material, el deseo humano. Y la pura verdad es que ninguna compra ni el mejor método de superación personal del mundo puede llenar ese espacio. Número 4. El psicoanálisis no promete nada. Así que, frente a un mundo que nos jura el paraíso a través de recetas rápidas, vamos a explorar una postura que es radical. Puede sonar durísimo o incluso decepcionante al principio escuchar que el psicoanálisis es un aguafiestas. Pero si lo pensamos bien, ahí radica su genialidad contraintuitiva. A diferencia de esos gurús del éxito o de las fórmulas mágicas, el análisis simplemente no promete la felicidad. De hecho, no promete absolutamente nada. Y es precisamente al negarse a hacer esa promesa que logra romper el ciclo agotador del capitalismo. Al no ofrecerte un producto más para consumir, desactiva esa desesperación por alcanzar un ideal que en realidad es completamente prefabricado. Entonces, el punto verdaderamente crucial es esta revelación tan profunda de Jacques Lacan. La angustia no miente. Vivimos en una sociedad que hace hasta lo imposible por evadir cualquier tipo de dolor, pero el psicoanálisis nos sugiere que atravesar y mirar a la cara a esa angustia es el único camino real para vivir de manera auténtica. La angustia nos aterriza, nos coloca en una coordenada real de la vida, alejándonos de todas esas ilusiones temporales y permitiéndonos conectar con lo que realmente deseamos. Para que veamos esta dualidad súper clara, comparemos directamente estas dos posturas. Es que son el día y la noche. Por un lado, el mercado emocional nos promete la felicidad garantizada y nos dice que evitemos el dolor a toda costa. El resultado, una desesperación constante porque esa meta jamás se alcanza. Por el otro lado, el psicoanálisis no hace ninguna promesa. En cambio, nos invita a aceptar y a procesar la angustia. Y paradójicamente es en ese momento de aceptación donde encontramos la verdadera libertad. Nos liberamos de ese mandato asfixiante de tener que estar bien todo el tiempo. Llegamos al punto número 5. Vivir sin garantías. Aceptar la fragilidad. Entrando ya en la recta final, la gran pregunta es, ¿qué nos queda cuando por fin soltamos esa mochila pesadísima de la felicidad obligatoria? El objetivo, tal como lo veía Freud, es en realidad muy terrenal y liberador. Transformar nuestras miserias neuróticas en infortunios cotidianos. Es decir, quitarle al sufrimiento toda esa narrativa épica, dramática y exagerada de película. Implica salir de ese lugar donde somos víctimas constantes del universo para simplemente transitar los problemas del día a día como lo que son, una parte normal de estar vivos, sin sentir esa presión extra de que hemos fracasado en el juego de la vida. Y lo que resulta verdaderamente un cambio de juego aquí es una sutileza fascinante en las palabras de Lacan. Hay un abismo gigante entre vivir feliz y estar feliz de vivir. Vivir feliz es ese mandato externo, esa meta inalcanzable que solo nos genera frustración continua. Pero estar feliz de vivir es adoptar una posición totalmente distinta ante el mundo. Significa aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar la fragilidad de existir sin tener garantías absolutas de nada y darnos el permiso de vivir en coherencia con nuestro propio deseo. Es saber que va a haber días malos y entender que eso está perfectamente bien. Para cerrar esta exploración, me gustaría dejar una pregunta resonando para que cada uno la reflexione. ¿Qué sucede realmente cuando nos liberamos de esa obligación, de esa carrera interminable? Quizás la verdadera libertad no tenga nada que ver con alcanzar un estado perpetuo de alegría, sino con tener el coraje de soltar la desesperación misma. Cuando por fin dejamos de forzar la máquina para que produzca sonrisas a la fuerza, nos queda el espacio libre para hacer algo mucho más valioso. Simplemente habitar nuestra vida con toda su riqueza, sus matices y su inevitable pero hermosa incertidumbre.